Amén. Proverbios 28:14. Y si ya lo encontró, hermano, póngase sobre sus pies. Vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Proverbios 28:14 nos dice: Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amén. Tome su asientito, cierre sus ojos. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos regalas de estar aquí. Un día más, esperando tu venida. Dígale: Señor, esperando mi encuentro con Cristo, esperando, Señor, poder vernos en las nubes, Señor, y escuchar tu voz decir: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Un día más, Señor, reunidos en esta casa de oración, Padre, para darte gloria, darte honor, bendito Dios. Nos despojamos de todo lo humano. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas. Limpia nuestras maldades. Cambia nuestros corazones, oh Dios. Oh poderoso Padre, te lo pido. Te doy gracias, poderoso Dios. Toma control de este tiempo, bendito Padre. Toma control, Señor. Y tu palabra, Señor, se siembra en nuestros corazones como la buena semilla en buena tierra. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, poderoso Dios. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios 28:14 nos habla, hermano, acerca de la dureza del corazón. La dureza del corazón. ¿Cuáles son, hermano, las consecuencias de tener un corazón duro? ¿Por qué el corazón se endurece? ¿Sí? ¿Y cómo se soluciona la dureza del corazón? Sí, eso es de lo que, hermano, quiero hablar. El Señor puso eso en mi corazón hoy en la mañana. Hablar acerca de esto, porque nosotros debemos entender que, hermano, todos nosotros tenemos en ciertas ocasiones o en ciertas partes de nuestra vida tenemos dureza. ¿Qué es dureza de corazón? ¿Qué es dureza? Dureza es saber, escuche, saber cuál es la voluntad de Dios, saber cuál es el deseo de Dios e irnos en contra de eso, ¿sí? Eso es dureza de corazón. Es tener un corazón duro, un corazón obstinado también. Es un sinónimo de dureza, tener un corazón obstinado, ¿verdad? Un corazón terco. Eso es ser duro de corazón. Hay una promesa preciosa, hermano, que me encanta en la palabra de Dios, y es que Dios dice: quitaré sus corazones de piedra y les daré corazones de carne. ¿Sí? Fíjese, Ezequiel 36, 26 al 28. Fíjese lo que dice ahí. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice? ¿Sí lo encontró o estoy solito leyendo? ¿Sí lo encontró ya? Yo voy a acabar de predicar y todavía no encuentra Ezequiel, hermana. Ábrala ahí. Antiguo Testamento, Ezequiel 36. Nuevamente vamos a leer, en el nombre del Señor Todopoderoso, dice: os daré un corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardaréis mis preceptos, y lo pondréis por obra. ¿A qué, hermano, a qué le da idea esto? ¿A qué le da idea lo que acabamos de leer Ezequiel? Primera cosa, que todo hombre tiene un corazón duro. En cierta parte de su vida, en cierta área de su alma, en ciertas circunstancias, hermano, siempre sale a flote la dureza de nuestro corazón. Siempre va a salir a flote eso. Pero lo que acabamos de leer, hermano, evidencia algo hermoso. Eso evidencia un nuevo nacimiento, hermano. Amén. Dígalo usted, un nuevo nacimiento. Amén. Porque el Señor está diciendo, les voy a dar un nuevo corazón, dice, y un nuevo espíritu les voy a dar. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu, porque sabe, hermano, que nuestro corazón es terco, nuestro corazón, hermano, es duro, nuestro corazón le cuesta. Entonces yo le decía que es tener un corazón duro, es saber la voluntad de Dios, lo que Dios dice, e ir en contra de eso. Nosotros sabemos lo que Dios quiere. Amén. ¿Lo sabe usted? Primero al pueblo le dieron, hermano, los 10 mandamientos. Cuando Cristo viene, el Señor dice, esto les mando, y después dice, un mandamiento os doy. Dice que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y cuando los discípulos caminaban con el Señor, ¿qué es lo que el Señor estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Enseñándoles la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo, que es lo que Dios, hermano, trino o la Trinidad de Dios quiere hacer en la vida del hombre, el Todopoderoso, expresado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Altísimo. Entonces, la dureza del corazón es oponerse a los planes de Dios. Yo sé que Dios me dice que tengo que ser manso y humilde, pero no lo soy. Yo sé que Dios me dice que tengo que aprender a bajar mi voz, y no la bajo, sino que grito más. Yo sé lo que Dios quiere que yo haga, pero no lo hago. Algunas cosas sí las obedezco, otras no las obedezco. ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué hacemos eso? Porque hay dureza en nuestro corazón. En todos. Desde los pastores, nosotros acá adelante, las ovejas de allá, y no se diga, hermano, la gente que no conoce a Dios. Y peor aquellos que ni siquiera quieren conocer a Dios. Hay dureza. Y nosotros podemos decir, no, es que las circunstancias, y por ahí los filósofos dicen, hermano, y los que hablan bonito dicen que las circunstancias, las malas experiencias de la vida nos hacen que tengamos un corazón duro. Pero yo quiero decirle una cosa, hermano, el hombre siempre ha tenido un corazón duro. Siempre ha tenido un corazón que se va en contra de la voluntad de Dios. Siempre. Y Dios lo sabe. Pero Dios aún así expresa su voluntad, pero sabe que el pueblo no va a poder hacer la voluntad de su Dios, porque siempre va a querer irse en contra de la voluntad de su Dios. ¿Por qué cree usted que la gente, hermano, los pueblos tenían muchos dioses? ¿Por qué? Yo le hago esa pregunta a usted. Yo quiero que usted piense, analice y se dé cuenta por qué los pueblos tenían muchos dioses y por qué la gente tiene varios dioses, varios santos. ¿Ah? Porque hay un Dios para cada cosa, ¿verdad? Hay un Dios para esto, hay un Dios para el otro, hay un Dios para el otro. Y si con este no me cae muy bien, me voy con el otro. Y si este no me hace el milagro, me voy con el otro. Y me voy buscando así hasta que alguien haga lo que yo deseo o lo que yo necesito. Y eso es dureza de corazón. Pero hay un solo Dios verdadero. Y ese Dios expresa su voluntad.
Lo importante aquí es entender, hermano, que nuestro corazón no va a poder cambiar si no nacemos de nuevo. Por eso el Señor dice, les daré. Y ese nuevo nacimiento viene de parte de Dios. Viene de parte de Él. Lo único que nosotros necesitamos, ¿qué es? Creer al mensaje de Cristo. Creer en el Cristo, en el Señor, en el Salvador. Creer en el Mesías, en que iba a venir la promesa y vino y se cumplió, hermano. Amén. Es creer. Nada más. Nosotros tenemos a veces un concepto equivocado de Dios. Y es que nosotros a nuestras fuerzas, con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría, tratamos de impresionar a Dios, hermano, pero Dios no se puede impresionar del hombre. Dios no puede ser impresionado por el hombre porque sabe que el corazón del hombre es duro, hermano, incluso desde su vientre. Incluso desde antes de nacer. Este domingo teníamos un discipulado y estábamos conversando con esa familia, la familia de nuestro hermano, los padres, las hermanas. Estábamos ahí, hermano, conversando y me dijeron, mire, yo asistía a una iglesia de los Testigos de Jehová y todo eso, y yo algo nunca me explicaron o nunca entendí acerca del alma. ¿Qué va a pasar con el alma? ¿Qué va a suceder con el alma? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo va a terminar? ¿Cómo será juzgado? Bueno, estábamos conversando acerca de eso. Yo le digo que incluso antes de nacer, porque acuérdese cuando le preguntaron a Jesús y le dijeron, y la misma pregunta hicieron, estábamos viendo, cuando le dicen, Señor, ¿quién pecó para que él naciera ciego? ¿Él o sus padres? El hombre que había nacido ciego y que Jesús sanó. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cómo va a pecar él si no ha nacido? Yo le pregunto, ¿cómo va a pecar él? ¿Por qué le preguntan al Señor eso? ¿Por qué le dicen, Señor, él pecó antes de nacer para que haya nacido ciego? ¿Qué significa eso? Que el alma ya existía. Y que el alma viene, hermano, viene el corazón, que, hermano, representa la mente, el alma, viene ya endurecido. Por algo venimos a esta tierra. No, hermano, el alma no nace en la tierra, el alma ya viene de atrás. Pero eso es un tema amplio que hay que explicarlo con la palabra. Pero Dios sabe, por eso la palabra dice que desde su nacimiento ya el corazón del hombre está inclinado. ¿Hacia dónde dice? Hacia el mal, hacia lo malo. Lo precioso de esto es que Dios le dice, yo les voy a dar un nuevo corazón. Y les voy a dar mi espíritu voy a poner en ustedes, dice. ¿Para qué? Para que puedan caminar en mi palabra. Para que puedan caminar en mi ley, para que puedan obedecer mis mandamientos. O sea que si el Señor no pone de Él en nosotros, no podemos. No podemos. Si ya estando en la palabra, si ya habiendo creído en el Señor, si estando meditando en su palabra, hermanos, nos cuesta obedecer la palabra de Dios. ¿A cuántos les cuesta obedecer? ¿Solo a mí? ¿Ah? Nos cuesta obedecer, ¿verdad? Nos cuesta. ¿Cuánto más sin estar ahí? Entonces, fíjese, esto es un nacimiento. Les voy a dar un nuevo corazón y quitaré esos corazones de piedra y pondré corazones de, ¿qué dice? Corazón de carne. Sí, en el 26. Entonces, la dureza de corazón es irse en contra de los mandamientos, es irse en contra de la voluntad de Dios, incluso es oponerse. Alguien puede decir es que el corazón se va haciendo duro con el tiempo. No, el hombre ya nace con un corazón duro. El hombre ya nace con un corazón inclinado hacia el mal.
Por eso la palabra dice, corrígelo, corrige al niño, corrige con vara, corrige con consejo, corrige con amor, corrige, endereza la vida del joven, la vida del niño. Hermano, porque es que ya nacemos con un corazón duro. Las circunstancias pueden agravar ese corazón. Sí, es verdad. Pero ya nacemos con un corazón duro. Lo que necesitamos es nacer de nuevo. Amén. Nacer de agua y nacer de espíritu. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos, hermano. Y que en nosotros se vaya formando algo que va más allá de lo que nosotros podamos entender. Entonces, primera cosa, hermano, ¿qué es tener un corazón duro? Es eso, es saber cuál es la voluntad de Dios, y es oponerse a la voluntad de Dios, hermano, es no querer. ¿Y cuántos de nosotros estamos en ese punto en nuestras vidas? ¿Cuántos estamos en ese punto? Respóndase usted nada más. ¿En qué áreas de su vida usted no deja que Dios le guíe? Porque todavía hay dureza en el corazón. Pues en esas áreas debe pedirle a Dios que le ayude, hermano. En esas áreas tiene que decirle, Señor, dame un nuevo corazón. Amén. Ahora, mire, regresemos a Proverbios, porque hay algo importante antes de avanzar que quiero resaltar. 28:14. Fíjese lo que dice ahí. Alguien vuélvalo a leer, por favor. Bienaventurado, ¿qué dice? Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Ahí, punto. ¿Sí? Subraya esa palabra siempre. ¿Sí? Subráyela siempre. ¿Por qué, hermano, no solo dice bienaventurado el hombre que teme a Dios, sino que dice siempre teme a Dios? ¿Por qué siempre? Ese siempre es un camino. Diga conmigo, camino. El temor a Dios, hermano, déjeme decirle una cosa. El temor a Dios no es un punto de llegada al que tú puedes decir, no, ahora sí yo soy un hombre temeroso de Dios. No. ¿Sabe qué? El temor a Dios es un camino que hay que recorrerlo constantemente, todos los días de tu vida y en cada circunstancia que se te cruce en la vida. Porque hoy puede ser tu temperamento, mañana puede ser tu relación con tu esposo, mañana pasado puede ser, hermano, los estudios, puede ser muchas cosas. Entonces el temor a Jehová es lo contrario a tener un corazón duro. Son dos cosas que se oponen. Dureza de corazón y temor a Jehová son dos cosas que se oponen. Son dos cosas distintas. Yo no puedo decir que yo tengo temor de Dios si no acepto su voluntad. Pero si yo acepto la voluntad de mi Padre, ¿qué puedo decir entonces? Que tengo temor de Dios. No se confunda. Si yo no acepto la voluntad de mi Padre Celestial, si yo no entrego mi vida en servicio al Señor, si yo no le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga en cada circunstancia que yo vivo? Y si me equivoco, volver nuevamente al temor de Dios. Si yo no tengo eso en mi vida, entonces mi corazón tiene dureza. Hay dureza de corazón. Entonces las dos cosas son distintas. Por eso Salomón dice, feliz o bienaventurado, preste atención, bienaventurado el que teme al Señor. Siempre, siempre, o sea, cada día de su vida. ¿Hoy día usted tuvo temor de Dios? Le pregunto, hermano, contéstese usted mismo. ¿Hoy usted tuvo temor de Dios? Pues si hoy tuvo temor de Dios en alguna circunstancia en específico, hermano, entonces su corazón está siendo suavizado delante de Dios. Pero si hoy yo no tuve temor de Dios, nos puede pasar, a todos nos puede pasar. Puede que haya un día que olvidamos el temor a Dios y empezamos
a dejarte hacer la voluntad de Dios. Pero eso solo demostrará que nuestro corazón ahí está duro. ¿Sí? Que hay dureza de corazón. Entonces, quiero dejarle con esto también. Constantemente yo tengo que analizar cuán duro es mi corazón. Cuán terco es mi corazón. No es algo que solo sea suyo, es algo de todos. Porque ¿sabía usted que el temor a Dios se puede dejar? ¿El temor a Dios se puede olvidar? ¿Si sabía eso? Yo puedo ser temeroso a Dios y después puedo dejar de serlo. ¿Sí? Porque el temor a Dios no es un punto de llegada, sino que es un camino que hay que recorrerlo toda la vida y todos los días. Yo quiero que tengan muy en cuenta eso. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un corazón duro? Yo quiero que abra su Biblia en Efesios 4:17. Mire, aquí hay, hermano, un tesoro hermoso, precioso. Fíjese que, hermano, este texto nos da luz acerca de esto. Y hay cosas hermosas aquí que yo quiero, hermano, compartirle. Efesios 4:17. ¿Ya lo encontró, hermano? ¿Cómo lleva por título? La nueva vida en Cristo. A ver, esta nueva vida en Cristo, ¿de qué se trata? De ya no ser iguales, de no seguir teniendo un corazón duro. De eso se trata. Sino de que nuestro corazón cambie, vaya siendo cambiado. Pero no es cosa del hombre. Yo no te puedo decir, Kevin, ya es hora de que dejes de tener un corazón duro. No, así no es nada más. Algo tiene que haber. Algo tiene que pasar para que Kevin o todos nosotros dejemos de tener un corazón duro. Pero fíjese, hermano, cuáles son las consecuencias de tener un corazón duro. Esto pues digo, dice el apóstol Pablo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en, ¿qué dice? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entebrecido, alejados de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué dice? Por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dos cosas, hermano, que vienen arraigadas al corazón del hombre. Diga conmigo, la ignorancia de Dios y la dureza del corazón. No hay nada peor que eso. No hay nada peor que, hermano, escuchar a una persona que hablar, hermano, ignorancia y con dureza de corazón. No hay peor cosa que esa. Ignorancia de las cosas de Dios. No conoce a Dios, pero quiere hablar acerca de lo que es bueno y malo. Pero no conoce a Dios. No sabe la voluntad de Dios. Y aparte, es duro de corazón. Es como aquel que quiere ver la paja en el ojo ajeno, pero no mira la viga o la columna que hay en su propio ojo. Habla de todos, habla de todo, a todo le ve lo malo, pero él no ve los errores suyos. Esa es dureza de corazón. Entonces, mire, yo quiero, hermano, que usted entienda este texto. ¿Por qué la gente, hermano, por qué el ser humano, y cuáles son las consecuencias de la dureza de corazón, pero por qué el ser humano, hermano, vive de esta manera? Porque hay ignorancia y hay dureza de corazón. Pero fíjese usted, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Teniendo entebrecido el entendimiento. Primera cosa, un entendimiento oscurecido. ¿Qué es entendimiento?
La palabra entendimiento. ¿Alguien puede decirme lo que es entendimiento? ¿Qué será? ¿Con qué se entiende? ¿Con la mente? ¿Con el corazón? ¿Ah? ¿Seguro? ¿Estás seguro? Porque la palabra del Señor, en la parábola del sembrador, dice, el que cayó junto a la semilla, al camino, la semilla que cayó junto al camino, no entendió, dice. Y esa palabra entendió quiere decir abrazar, quiere decir creer, quiere decir aceptar la voluntad de Dios, y quiere decir abrazar la voluntad de Dios, y quiere decir caminar en la voluntad de Dios. No está hablando de inteligencia, no está diciendo que esa gente no tiene inteligencia para entender las cosas de Dios, no está diciendo eso. Porque si nos ponemos a ver, hay gente muy inteligente que hace cosas, hermano, que nos dejan asombrados. No tiene nada que ver con la inteligencia. Tiene que ver con el aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Tiene que ver con humillarse delante de Dios y decir, Señor, tú tienes la razón, yo no la tengo. Ayúdame a poder seguir lo que tú me dices, Señor. Cuando el rico se dio la vuelta y se fue, ¿por qué se fue? Porque no entendió. Pero no entendió con la mente o no entendió con el corazón. Con el corazón. O sea, no creyó. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Sí? No creyó con su corazón que Cristo era el Mesías y que el dinero que él tenía no servía de nada comparado al Mesías, al Salvador. Lo habían estado esperando toda su vida. Y en el momento que estuvo frente al Salvador, no aceptó. Entonces se dio la vuelta y se fue tras sus riquezas. Entonces cuando dice el entendimiento de la gente está entebrecido, está oscurecido, es que la gente no quiere creer y aceptar la voluntad de ese Dios. Y es más, no solo eso, sino que empiezan a ver como mala la voluntad de Dios. ¿No dice la palabra que en los últimos tiempos lo bueno será llamado malo y lo malo será llamado bueno? ¿Verdad? ¿De dónde sale eso si no de un corazón entebrecido, oscurecido? Entonces, mire, la ignorancia y la dureza de corazón, primero, oscurecen el entendimiento. Lo oscurecen. Por eso usted no se sorprenda que haya gente que no le gusta ni siquiera escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios por aquellos que les gusta escuchar, por lo menos escuchar, porque de tanto escuchar van a entender y en algún momento la palabra va a empezar a ser como los soldados que fueron a escuchar a Jesús porque les mandaron a ver vayan y escuchen qué dice. Le mandaron a los soldados romanos y ellos fueron, hermano, a escuchar lo que Jesús predicaba, y cuando regresaron dicen, ¿por qué no lo apresaron? ¿Por qué no lo trajeron? Y ellos dicen, pero es que no hemos escuchado a nadie hablar, presten atención por favor, como él habla. ¿Qué pasó? El entendimiento empezó a aclararse en ellos. ¿No? Esto es tan precioso, hermano. Pero ¿qué vamos nosotros a tener de una persona que es ignorante de las cosas de Dios, pero que tampoco quiere escuchar las cosas de Dios? ¿Habrá alguna esperanza ahí? ¿Habrá alguna esperanza? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Habrá alguna esperanza para alguien que tiene ignorancia en su corazón de las cosas de Dios, pero que tampoco quiera saber nada de Dios? Es muy difícil. Es muy complicado. Entonces, mire, oscurece el entendimiento. ¿Qué dice más adelante? ¿Qué dice?
alejados, ¿sí?, de la vida que procede de Dios. Mire, subraye eso, por favor, eso es muy importante. Subrayelo ahí. Teniendo el entendimiento entenebrecido y alejados, ¿qué dice? De la vida de Dios, ajenos a la vida de Dios. ¿Cómo dice otra versión? ¿Tienen alguna otra versión ahí? ¿El Código Real? Bueno, excluidos, alejados, apartados de la vida de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Alejados de la vida de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Que estamos completamente distantes de lo que Dios quiere para nosotros. Si Dios dice, no mates, como estamos alejados de la voluntad de Dios, allá mismo vamos. Y alguien puede decir, pero pastor, yo nunca he asesinado a nadie. ¿Y qué dijo Jesús? El que se enoja con su hermano, ¿qué es? Hermano, ¿estoy solo aquí? ¿Qué es? El que se enoja con su hermano, ¿qué es? Culpable de asesinato. Yo no, hermano, yo no sé cómo Dios mira, o lo sé, lo sabemos por la palabra, cómo Dios mira cuando hay un matrimonio donde pasan disgustados meses, no solo días, meses. Pasan disgustados años. Aquel matrimonio que ya 10 años no dormían en la misma cama, dormían en cuartos distantes. 10 años. ¿Usted cree, hermano, que eso no es dureza de corazón? Eso es dureza de corazón. ¿Qué provoca esa dureza de corazón? Que no podamos vivir en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el esposo y la esposa dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, ¿y qué serán? Dice, una sola carne. Si usted es de esos cristianos, hermano, que endurece su corazón para no perdonar, déjeme decirle una cosa, eso es dureza de corazón. Y eso le termina alejando de la vida que viene de Dios. O sea, esa no es la voluntad de Dios. Usted puede ser cristiano, pero alejado de la vida que procede de Dios. Usted puede seguir yendo a la iglesia, pero está alejado de la vida que procede de Dios. Usted puede, hermano, participar de las cosas de la iglesia, pero sigue alejado de la vida que procede de Dios. ¿Cómo es eso? Por favor, no se distraiga, présteme atención. ¿Cómo es eso? Que yo puedo estar en una iglesia y puedo estar participando de muchas cosas. Puedo tocar la guitarra, puedo dar clase a los niños, pero puedo estar alejado de la vida que procede de Dios. ¿Por qué? Porque tengo mi corazón endurecido y no quiero yo hacer lo que el Señor me dice que haga. En aquellas áreas de mi vida, desde la sexualidad, en lo emocional, en su convivir con su familia, en su matrimonio, en su trabajo. ¿Cuántas cosas Dios nos dice que, hermano, nos da para que nosotros podamos hacerlas, vivirlas? Y si yo, hermano, no entiendo eso, mi entendimiento está oscurecido porque yo no abrazo la palabra, porque no la hago parte de mi vida, no voy a vivir en la vida que viene de parte de Dios. Y Dios nos va a mirar ahí, hermanos, sufriendo, llorando, llenos de resentimientos, llenos incluso, hermano, de raíces de amargura, llenos de amargura ahí. Y el Señor nos está mirando. Y el Señor nos dice, hermano, ¿hasta cuándo quieres vivir en la vida que yo tengo para ti? Es tan sencillo como esto. Dios saca al pueblo de Israel, lo saca de Egipto,
¿Qué quería hacer Dios con el pueblo? ¿Qué quería hacer, Marcita? ¿Qué quería hacer con el pueblo? ¿Ah? ¿Qué quería hacer Dios con el pueblo? Hacer una nación para Él, llevarles a la tierra prometida. El pueblo siempre, ¿qué quería hacer? Regresarse a Egipto. ¿Sí te das cuenta? Así de sencillo, hermano, es no querer vivir en la vida que procede de Dios, en la vida que viene de parte de Dios. ¿Dios querrá que vivamos amargados? ¿Dios querrá que vivamos, hermanos, frustrados en nuestra vida? ¿Ah? ¿Por qué por qué muchas veces vivimos así? Porque no aceptamos, hermano, la voluntad de Dios y nuestro corazón se endurece en eso. Entonces, fíjese, eso es lo que provoca tener un corazón endurecido. Por eso es importante conocer la palabra. Por eso cuando digan, hermano, vamos a tener algún seminario bíblico, vaya, conozca, aprenda. Pídale al Señor, si no tiene tiempo, dígale, Señor, ayúdame, yo quiero hacerme un tiempo allí para estar en el seminario, en los cultos, Señor, yo quiero poner toda mi atención y no estar pensando en qué voy a comer más luego que salga de la iglesia. No, Señor, yo quiero entender tu palabra. No me quiero dormir, Señor, quiero entender lo que tú me quieres enseñar. Es como cuando usted está viendo una película y dice, está buena, no me entretengan, no me digan, está buena la película, no quiero dejar de ver. Así mismo es la palabra para nosotros. Entonces, fíjese, teniendo el entendimiento entebrecido, alejados de la vida que procede de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto es lo más peligroso de un corazón duro. ¿Sabe qué es? Que va en crecimiento. Diga conmigo, va en crecimiento. ¿Sí? Usted tiene que saber que el pecado no se estanca, el pecado no se detiene, el pecado siempre crece y va de una cosa a otra. Una persona, hermano, que empieza probando el alcohol, probando las drogas, hermano, eso va en crecimiento, eso no se detiene allí, sino que va, hermano, después ya lo ve usted, ya deja de trabajar, empieza a tomar más seguido, hermano, después termina en una vereda botado, hermano, ya tienen un grupo de amigos donde se reúnen solo a tomar todos los días. Eso va en crecimiento. Asimismo, la dureza del corazón va en crecimiento. ¿Qué es lo que viene después? Alejados de la vida que procede de Dios, entendimiento entebrecido. Mire lo que dice después en el 19, pierden la sensibilidad. Eso es lo que viene después, se pierde la sensibilidad. Y ahí préstele mucho cuidado. Porque un cristiano, hermano, que deja de tener temor de Dios, su corazón se endurece y empieza a hacer cosas que no debe hacer, tiene que entender que tiene un corazón terco, un corazón duro. Y que si no se arrepiente, si no tiene cuidado con eso, hermano, lo que viene después es que va perdiendo la sensibilidad. Mintió y se sintió un poco mal. Pero no se arrepiente, sino que sigue y sigue y sigue. ¿Y qué pasa después? Se pierde la sensibilidad, ya después no le hace nada mentir. Ya es un estilo de vida. Y después empieza a ver en la Biblia, no, es que acá mintieron, este también mintió, Abraham mintió, Moisés mintió, David mintió, yo también puedo mentir. Y empiezan a sacar incluso hasta textos bíblicos para justificar, porque la sensibilidad del corazón se ha perdido ya. Ya no hay sensibilidad en el corazón. Ignorancia, dureza de corazón, no querer entender la palabra, tener oscurecido el entendimiento, alejarse de la vida que procede de Dios. Y después se pierde la sensibilidad. Ya le da lo mismo. Le da igual. ¿Qué viene después? Cometieron, dice, con avidez toda clase de ¿qué?
de impureza. ¿Qué es eso? Se entregaron finalmente al pecado. Se entregaron al pecado ya. Ya, están ahí. Ya sus corazones, hermano, están tan duros y tan oscurecidos que se entregaron a lo malo. Yo le preguntaba el miércoles, no sé si era el miércoles o fue en el seminario, yo le decía, ¿por qué a Ananías y Zafira no se le dio oportunidad de arrepentirse? ¿Por qué el apóstol Pedro no le dijo, les voy a dar una oportunidad más, o el Señor les da una oportunidad más, sino que cuando quisieron engañar al Espíritu de Dios, dice que cayeron muertos, fulminados allí, él y su esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué? Les dice el apóstol Pedro, permitieron que Satanás llene sus corazones. ¿Sí se da cuenta que el pecado va en crecimiento? Va en crecimiento, va en crecimiento, va en crecimiento. Y ese crecimiento se va desarrollando en el corazón del cristiano. Pierde la sensibilidad al pecado y después finalmente, hermano, se entrega al pecado. Por eso es que no se vaya a sorprender que un cristiano que empieza perdiendo el temor de Dios, después termina haciendo cosas malas. Se divorció, se fue con otra mujer, hizo locura de su vida, hizo todas las cosas que quiso hacer. ¿Por qué? Porque el corazón se va llenando de maldad. Por eso nuestro trabajo como pastores, ¿sabe cuál es? Siempre estarle recordando a usted y a nosotros mismos cuál es el camino agradable para Dios. Y si alguien no viene a la iglesia, podemos enviarle la prédica por el link, o enviarle otra prédica de otro pastor, pero siempre estarle recordando. Pero muy triste es cuando hay alguien que dice, mira, ya no quiero escuchar, ya no me envíen, hasta le bloquea, ya no quiere saber nada. Y ha perdido sensibilidad. ¿Por qué Ananías y Zafira murieron fulminados? Porque se entregaron al pecado, estaban entregados a lo malo. El miércoles era que hablábamos de los pecados de muerte, ¿verdad? Estaban entregados hacia el pecado. Muy difícilmente se encuentra el camino de retorno. Cuando una persona pierde toda sensibilidad. Hermano, que el Señor tenga misericordia, pero muy difícilmente un cristiano vuelve, hermano. Eso solo es cosa de Dios, que el Señor haga esa obra allí. Yo le pido eso, hermano. Yo pido que el Señor cambie los corazones. Primero el mío, primerito el mío, hermano. Porque el hecho de estar aquí predicando no significa, que cómo ese pastor está entregado al Señor al 100%. ¿Qué más quisiera yo, hermano, estar entregado al Señor al 100%? Pero todavía hay dureza en el corazón. En el mío. En el suyo. Pero ¿sabe qué es lo único que nos mantiene? Estar constantemente meditando en la palabra de Dios. Deje de meditar en la palabra y ese día va a empezar a crecer esa dureza del corazón. Vuelva a meditar en la palabra y va a empezar nuevamente a regresar. Ahora, fíjese, esas son las consecuencias de tener un corazón duro. No permita que la dureza de su corazón crezca. Si yo pudiera darle un consejo, le doy este consejo. Si usted se da cuenta que su corazón es terco en algún área de su vida, no permita que esa terquedad y esa dureza vayan creciendo. No lo permita. Si usted es difícil para perdonar, perdone. Pelee contra eso, luche contra eso, obedeciendo la palabra, sujetando su alma, sujetando su carne. Si usted se da cuenta que es su temperamento, sujete su temperamento a la palabra de Dios.
Por eso dice el apóstol Pablo, y esto hago, dice, que es poner mi carne ¿en qué? En servicio, poner mi cuerpo en servicio, mi ser en servicio. O sea, que obligo a mi carne. Por eso el salmista David decía, alma mía, ¿qué decía? Alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alaba al Todopoderoso, que el alma se olvida rápido y el corazón se empieza a endurecer. Y si yo no tengo cuidado con eso, va en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento. Y terminamos alejados de la vida que procede de Dios. Cuando Jesús dice, ustedes han convertido la casa de mi Padre, que es casa de oración, la han convertido en cueva de ladrones, ¿por qué es eso? ¿Acaso no es porque fue en crecimiento la dureza del corazón? ¿Ah? ¿Hasta llegar a qué? A ser una cueva de ladrones. Y Dios dice las cosas tal como son. Así como le dijo al rico, qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja antes que un rico entre al reino de los cielos. El Señor no se anda dando vueltas, el Señor dice las cosas como son. Pero hay una promesa. Les quitaré ese corazón de piedra y les daré, ¿qué dice? Un corazón de carne. ¿Cuándo se cumple eso? ¿Cuándo es que se te es quitado ese corazón de piedra y te es puesto un corazón de carne? ¿Cuándo es que el Señor dice, y daré mi espíritu en ellos? Pondré mi espíritu en ellos. Fíjese, ahí mismo está la respuesta en Efesios. En el 20 al 32, miren lo que dice aquí, hermano. Y aquí está la solución. Aquí está, hermano, lo hermoso, lo precioso de todo esto. Fíjese lo que dice ahí. Mas vosotros no habéis, ¿qué dice? Aprendido así, ¿a quién? Primera cosa. ¿Cómo se trata la dureza del corazón? ¿Cómo se trabaja la dureza del corazón? Diga conmigo, aprendiendo de Cristo. Por eso yo le digo, deje de meditar en las cosas del Señor. Alguien me decía, ¿cómo aprendo a ser humilde? Yo le decía, estudie, analice la vida de Cristo. Cuando hay dos esposos que son, hermano, palo con piedra, que el uno dice sí, el otro dice no, y el uno dice blanco, el otro dice negro, y el uno dice tú, el otro dice no, tú. Ay, hermano, desesperadamente necesitan aprender a ser mansos y humildes de corazón. Yo les digo, vayan y analicen la vida de Cristo. Analícenla, profundícenla. Y aunque no sean cristianos, yo les digo igual, cojan la Biblia y analicen la vida de Cristo. Es que la vida no es igual. Desde que yo empecé a entender la vida de Cristo, mire, a mí me llevaban a la iglesia desde que pequeñito, así como muchos de ustedes traen a sus nenes, me llevaban a la iglesia, pero yo no entendía la vida de Cristo. Yo no entendía lo que el Señor había hecho realmente. Yo no lo entendía. En mi juventud tampoco lo entendía. No lo entendía. Cuando iba a la iglesia, hermano, a veces, yo pasé por una iglesia que se cerró, hermano, a veces hablaban de Cristo, a veces hablaban de otras cosas y a veces cuando había convivios, ahí sí todos íbamos, hermano, porque era bonito. ¿Sabe cuándo empecé a entender realmente la vida de Cristo? En mi matrimonio, cuando me casé. Cuando me di cuenta de que no era para nada humilde, de que no era para nada manso. Ya había venido yo años tocando la guitarra, sirviendo a Dios, pero cuando me caso, hermano, nos casamos con mi esposa, hermano, me fui dando cuenta de lo altivo y orgulloso que soy. Y a medida que empiezo a pastorear la iglesia, hermano, y empiezo a ver, el Señor empieza a abrir mis ojos y empiezo a ver la vida de Cristo, yo digo, ahí está
el secreto. Ahí está todo en la vida de Cristo. Oye, si usted pudiera comer eso, lo que el Señor cada palabra que el Señor nos entrega, cada actitud que el Señor toma, cada cosa que el Señor hace, si usted pudiera alimentarse de eso, hermano, tenerla en su mente, en su corazón, ahí es cuando se cumple. Quitaré sus corazones de piedra y les daré corazones de carne. Y alguien que tiene un corazón de carne, no, hermano, no va a durar ni siquiera 2 días, ni un día peleado con la esposa. No puede. ¿Sabe por qué no puede? Porque ya no tiene un corazón de piedra. Ya no lo tiene. No lo tiene. Ahora tiene un corazón sensible, un corazón que siente. Como alguien decía alguna vez, yo nunca había llorado, jamás. Siempre he sido una persona muy firme en mis sentimientos. Nadie me ha visto nunca llorar, jamás. Pero cuando me entregué al Señor y le conocí, lloraba como un niño, dice hermano, como un muchacho, porque mi corazón empezó a ser sensible, a sentir. Ese que dice, no, que me venga a pedir perdón si quiere, yo no sé nada. Se pelea con quien se pelea, hermano. Si se pelea con la mamá, que mi mamá me venga a pedir perdón. Si se pelea con la vecina, que la vecina me venga a pedir perdón. Si se pelea con mi esposo me venga a pedir perdón. Yo no voy a pedir perdón a nadie. ¿Es así o no es así? Pero cuando te entregas al Señor y el Señor va haciendo eso, y la vida de Cristo, hermano, vas aprendiendo de Él, ese corazoncito de piedra, ahora se hace ¿de qué? De carne. Y ahora ya sientes. Y hasta pena te da por tus enemigos pasados, ¿no? Me refiero a los enemigos pasados. Ay, Señor, ten misericordia. Esa vecina siempre anda hablando mal de mí. Señor, pero Padre, que te conozca, Señor. ¿Amén o no? Amén. Pero si no, como alguien dijo, pastor, a la tumba me voy yo, pero no voy a perdonar. Sí. Pídame lo que sea, me dijo, pídame lo que sea, pero yo jamás voy a perdonar a esa persona. Una comadre de ella había sido. Sí, jamás voy a perdonar a mi comadre, me dijo. Jamás, no sé qué le haría, hermano. Pero cuando tú te entregas al Señor y empiezas a aprender de Él, porque no es solo hacer la oración de fe, ahí está el problema, que muchos cristianos solo hacen una oración de fe, con fe o sin fe la hacen, pero de ahí más nada. Hermano, ¿sí leyó la Biblia? No, lo va a estar ocupado. Hermano, vengan por favor al culto, quiero enseñar. ¿Sabe qué, pastor? Otro día porque parece que va a llover. Hermanos, por favor, hay seminario, vengan, vamos a hablar de Cristo. Un folleto entero acabamos hablando de Cristo. Lo que pasa, pastor, es que no me gusta mucho a mí. Vea, le soy sincero, pastor, a mí no me gusta la lectura. No me gusta leer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? El corazón va a seguir duro. Y el entendimiento entebrecido. Y esa dureza no para ahí, sino que va a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. ¿Por qué cree usted que en la iglesia hay personas que se atacan los unos a los otros? Hay personas que codician lo ajeno. Hay personas que ambicionan tener mucho dinero. Hay personas, hermano, que hacen acepciones de los ricos adelante, los pobres atrás. ¿Por qué cree que pasa eso? ¿No es por la dureza del corazón? Dentro de la iglesia, la casa de oración se termina convirtiendo en cueva de ladrones por la dureza del corazón, porque la dureza del corazón siempre va creciendo, porque el pecado siempre crece. ¿Hasta cuándo?
hasta que nos rebelemos contra Dios y quedemos tendidos en el desierto, no hemos conocido la vida que procede de Dios. Pero cuando yo aprendo de Cristo, mi corazón se va, hermano, haciendo un corazón de carne. Ese corazón de piedra se hace un corazón de carne. Yo no era acostumbrado a llorar, hermano. Por más triste que esté, hermano, no me gustaba que nadie me vea llorar. Yo me iba a llorar solito. Me subía a la terraza, oscuro, a medianoche, y ahí me ponía a estar, hermano, pensando, y todo eso, me iban las lágrimas, yo qué sé. Pero cuando estaba en la presencia de mi Señor, hermano, llorando, con las lágrimas así, hermano, ¿y qué me importa que me vean los demás? Yo de cabeza en el piso, hermano. Yo me hice llorón desde que el Señor empecé a aprender del Señor. Yo me hice llorón, hermano, me hice más sensible, mi corazón se volvió más sensible. Y a mí me cuesta, hermano, me cuesta irme a dormir disgustado con mi esposa. Aunque sea medianoche, tenemos que conversar, poner las cosas claras, nos abrazamos, nos perdonamos y nos vamos a dormir. Sí, no puedo. Es muy difícil. Pero eso solo lo hace el Señor. Entonces, lo final es cómo se soluciona la dureza del corazón. Cómo se cambia la dureza por un corazón de carne. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, es precioso lo que dice ahí. Si en verdad, dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad, ¿qué dice? Le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Mire, aquí está, subraye eso por favor, que es lo segundo. Haber escuchado. Por eso yo le decía, hermano, y se lo vuelvo a decir, una prédica al día, por lo menos. ¿Sí me escuchó? Una prédica al día, por lo menos. ¿Sabe qué va a pasar si usted escucha la palabra de Dios todos los días? ¿Sabe qué va a suceder? Que ese corazoncito de piedra se va a volver un corazón de carne. Y ahí se cumple, y enviaré mi espíritu, lo pondré en él. Mire, qué cosa tan hermosa. ¿Quiere ser lleno del Espíritu de Dios? ¿Quiere ser, hermano, usado por el Señor? Con un corazón duro no se puede. Con un corazón terco no. Dios dice, así no me sirves. No me sirves para nada. Señor, pero yo sé hablar muy bonito. Eso no tiene nada que ver. No me sirves. Tus capacidades, tus cualidades no me sirven. Nada de lo que tú puedas hacer me sirve. El corazón terco destruye, no edifica. El corazón duro divide, no une. El corazón duro mata, no da vida, no bendice, sino que maldice. Amén. Parece que no está seguro, hermano. Amén. Amén. No me haga sentir solo, hermano. Me hace pensar que no me está entendiendo. Entonces, fíjense, no habéis aprendido así, dice, del Señor. Si lo habéis oído, dice, si lo hemos escuchado, o sea, oír la palabra, y habéis sido por Él enseñados, meditar en la palabra, conforme a la verdad que está en Jesús, que es sana doctrina. Subraya esa, la verdad que está en Jesús, es la sana doctrina. Que nadie le venga a decir que Jesús era millonario, que Jesús era de mucho dinero y que Él siempre tenía plata en el bolsillo, él era un hombre poderoso. Esa no es la verdad de Jesús. Hay muchos que andan mintiendo acerca de Jesús. Por favor, ore, pídale al Señor, hermano, y déjese enseñar por la palabra. Si tiene iglesia, déjese enseñar por su pastor, déjese enseñar por la palabra de Dios. Amén. Si usted me considera ministro suyo, hermano, déjese enseñar y no ande buscando otras cosas que a veces pueden tergiversar la palabra de Dios en el corazón. Porque ahora hay demasiadas doctrinas, demasiadas personas
que quieren, hermano, no, como dijo el apóstol Pablo, no quieren a ustedes, sino lo suyo, lo de ustedes. Son como lobos rapaces que andan buscando las cosas. Y manden su cheque, y manden su cheque, y manden su cheque, y firmen sus promesas, y envíen eso, hermano. Esos son lobos rapaces. Ni siquiera han de saber que usted existe. Ni siquiera oran por usted. ¿Quién ora por usted? Sus pastores. ¿Amén o no amén? Ellos oran por usted. Los pastores oran por sus ovejas. Pero aquí, hermano, hay otros que van solo pensando, y bueno fuera, hermano, que enseñaran la verdad de Jesús. No la enseñan. No digo que todos, pero sí le digo, muy pocos enseñan la verdad de Jesús. Muy pocos. La mayoría no. No la enseñan. Porque tienen un corazón duro. Ellos primero. Y nadie puede dar lo que no tiene. Entonces fíjese lo que dice ahí. Si en verdad habéis oído y habéis sido enseñado conforme a la verdad de Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre. Hermano, subraya esa palabra porque eso es lo cuarto. ¿Cómo se saca, se deja, hermano, ese corazón duro? Aprendiendo de Cristo, oyendo de Él, tomando la verdad de Cristo y no lo falso. Y una vez que usted tiene todo eso en sus manos, ¿qué debe hacer con eso? Aplicarlo, ponerlo por práctica. Si le gusta gritar, despójese de eso y aplique lo que Cristo le está enseñando. Mansos y humildes de corazón. ¿Qué es ser manso? No menso, sino manso. ¿Qué es ser? ¿Qué es ser manso? Tranquilo. Eso, prudente. Pienso antes de hablar. Despacio. En primera. Despacito. Hay otros que van, de una quieren ponerle sexta, hermano. Y por eso es que después, el Proverbios mismo lo dice, el que es muy ligero para hablar, ¿qué dice? Siempre va a tener problemas y va a traer amargura a su corazón. Entonces, a todos nos pasa, a todos nos sucede, no solo a usted, a todos nos pasa. Pero ya tiene que llegar un momento en el que yo tengo, ya recibo todo eso. ¿Qué tengo que hacer? Menguar yo para que Cristo crezca en mí. Amén. Entonces ya es hora de entender, ya sé, ya conozco. Me despojo de mi viejo hombre, de mi vieja manera de vivir y empiezo a poner en práctica lo que el Señor me ha enseñado, lo que he aprendido de Él. Ya es hora. Dígale al que está al lado suyo, ya es hora. Dígale, ¿hasta cuándo, hermano? Amén. Ya es hora. ¿De qué es hora? De despojarnos de la vieja naturaleza. Y para terminar, mire lo que dice. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo sexto, hermano, renovarse en el espíritu de vuestra mente. Eso habla de un nuevo nacimiento, incluso hasta de la mente, hermano, del alma, del corazón, de la forma en la que pensamos. ¿Cómo pensamos? La mente del cristiano tiene que ser la mente de Cristo. Siempre diga usted, hermano, en su mente, ¿cómo mi Cristo haría lo que yo voy a hacer? ¿Cómo mi Señor solucionaría lo que voy yo a solucionar? ¿Cómo mi Señor haría esto? ¿Cómo lo hizo Él en el pasado? Yo lo voy a hacer de la misma manera. No hay otra manera para mí que la mente de Cristo. ¿Amén? ¿Sí? Yo le voy a decir algo. Usted representa a Cristo en esta tierra. ¿Sí me escuchó? Usted no es Cristo, pero usted representa el nombre de Cristo en esta tierra. Por eso Jesús les dijo, ustedes son las lámparas, la luz del mundo y la sal. No guarde la Biblia, entonces, déme un segundito más. Deje esa vieja naturaleza.
del apuro. Hermano, ¿qué estaba diciéndole? Ya me hizo olvidar. La sal y la luz es usted. Entonces eso le cambia la mentalidad. Usted es luz en medio de su barrio. No puede gritar como gritaba antes. ¿Por qué? Porque usted está representando algo mayor. Amén. Usted es ejemplo para otros. No puede hacer como hacía antes las cosas. Ahora tiene que reflejar a Cristo. Yo siempre tengo que pensar en eso. Yo soy pastor, no puedo reaccionar como yo reaccionaba cuando no lo era. Yo soy cristiano, no puedo vivir como vivía cuando no lo era. Yo tengo que vivir como si un día el apóstol Pablo viniera a tomar cuentas de lo que yo estoy haciendo. O los apóstoles. Yo sé que no va a volver el apóstol Pablo a tomar cuenta. ¿Pero quién va a volver? El Señor del apóstol Pablo, que a la vez es mi Señor y su Señor. Es así como debemos vivir. Despójense de la vieja manera de vivir. Pónganse la mente de Cristo. Creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y después da un montón, hermano, de consejos. Les pido que usted los lea en su casa, por favor. Vaya y lea todo el capítulo hasta el 32. Todo lo que debemos hacer. Despojándonos de nuestra vieja naturaleza y manera de vivir. Por favor, nunca se confíe. Si usted ve que hay dureza en su corazón, no piense que eso se va a ir solito. La casa no se limpia sola. ¿Quién limpia la casa? Usted. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Usted mismo deja de lado su vida y pone en práctica lo que Cristo le dice. No vale eso de que, en la iglesia te prohíben. No, aquí no le prohibimos nada. Si la palabra no se hace vida en su corazón, hermano, usted puede seguir haciendo lo que usted quiera. Yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Si la palabra no se hace vida en mi corazón, voy a buscar a escondidas hacer las cosas malas. Pero nada de eso tendrá valor delante de Dios. Amén. Póngase de sobre sus pies. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Oh poderoso Dios, gracias Padre Santo. Porque es tu amor y misericordia, Padre, la que nos cubre, es tu bondad, bendito Dios de gloria. Te pido en esta noche que tomes control de mi corazón, toma control de mí, aunque no es mío, Señor, yo no soy dueño de mi vida, Dios. Tú creaste todas las cosas, tú hiciste todas las cosas, papá. Pero hay dureza en nuestros corazones, hay dureza, Señor, en medio de tu iglesia, en medio de tus hijos. Pero, Señor, yo solo descanso en tu promesa, Señor. Quitaré esos corazones de piedra y les daré corazones de carne y pondré un espíritu nuevo en ellos, un corazón nuevo, y pondré de mi espíritu en ellos para que puedan obedecer mis palabras, mis mandamientos, para que puedan seguirme. Yo descanso en esa promesa, Señor. Y esa promesa se hace vida, cuando meditamos en Cristo, cuando la vida de Cristo se interioriza en nosotros, cuando comemos de Cristo, cuando aprendemos de Él, cuando oímos de Él. Padre, todos los días de mi vida, que yo pueda entender esto, Señor. La casa no se limpia sola, y la casa tampoco se llena sola. Ayúdame, dígale, Señor. Ayúdame tú, papá. Que Cristo se forme en mí. Que Cristo se forme en mí. Yo no quiero ser de aquellos cristianos, Señor, ociosos, que jamás meditan la palabra de mi Dios, que jamás conocen sus caminos, aquellos cristianos que no toman en cuenta los caminos del Señor, que no miran, que no meditan, que no analizan en las cosas de Dios.
Y de esos cristianos hay muchos y pueden estar sirviendo, tocando un instrumento dentro de la iglesia, pero jamás comen del Señor. Pueden estar enseñando incluso a los niños, pero jamás comen. Pueden estar predicando en un púlpito, pero no comen la carne y beben la sangre de su Señor. No interiorizan en sus vidas, no escuchan de Él, no aprenden de Él. Señor, ten misericordia. Y ten misericordia de nosotros, oh Dios. Quita toda dureza en nuestro corazón. Siempre manténnos con un corazón sensible a tu palabra, oh Dios. Toda la gloria y la honra es tuya, papá. Nosotros nada somos. Gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Bendito es el nombre del Señor. ¿Está agradecido con el Señor, hermano? Estamos agradecidos. Por favor, ponga en práctica la palabra de Dios.